Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar sobre la parte de nuestro manual. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos trabajado, debido a que ahorita que he estado revisando sus manuales, pues me doy cuenta de que aún tenemos bastantes páginas sin contestar y dudas que no comentan porque no han contestado sus páginas. Entonces vamos a dar una repasada muy rápida el día de hoy de cómo se debe contestar el manual, empezando desde la página, me parece que es que dice la página 30. La página 30 nos habla de que, por ejemplo, nos habla de que como es una fracción que tiene un numerador y un denominador, y nos expresa, esto nos expresa con regletas, ¿no? Y me dice, por ejemplo, si tomo una regleta negra, ¿cuánto vale la regleta? Sabemos que la regleta negra vale 7, por eso me pregunta. Y ahora busca una regleta con la que puedas dividir las regletas negras en 7 partes. Entonces la regleta blanca es la única que puede dividir la regleta negra en 7 partes. Entonces de color la regleta que sí partió en 7 partes, la regleta negra, pues la regleta blanca. Y entonces nos empieza a hablar de que pues la parte que el denominador es indica las partes en que un entero está dividido, y la parte del numerador, las partes de lo que estoy tomando, ¿no? Entonces, después nos pide que hagamos unas prácticas con nuestras regletas y que representemos nosotros estas fracciones con las regletas. Y después también viene un ejercicio donde ya nos da, por ejemplo, estas regletas, esta representación de regletas, y nos dice que nosotros tenemos que representar la fracción. Entonces, si esta es la regleta azul, ¿cuánto vale la regleta azul? Vale 9. Y estas serían regletas blancas que valen 2. En este caso sería aquí la fracción, entonces 2 novenos, que también para representarla nosotros a división sabemos que tenemos que hacer una división y tenemos que dividir 2 entre 9, que ese sería parte de lo que, déjeme ver si, por ejemplo, aquí serían 2 y luego serían novenos, 2 novenos, y luego tendríamos que aquí una división, estaríamos hablando de 2 entre 9, y esto es igual a 0.22 aproximadamente, ¿no? Podemos, como ya les había dicho, eh, podemos tomar nosotros hasta dos decimales, no importa, digo, ese se puede, es válido, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros contestaremos aquí. Para el resto de nosotros, pues también estaremos viendo que eh, bueno, que tenemos, por ejemplo, la regleta amarilla y la regleta blanca tendría 2 de 5. Ya sería, por ejemplo, 2 quintos, y la dirección 2 entre 5, y ya el resultado, lo que nosotros debemos contestar, ¿no? Entonces, venga, entonces, ¿qué más sigue? Eso es lo que tenemos que contestar ahí. Y luego nos dice que viene la parte de las fracciones decimales, que me dice que son fracciones que tienen potencia 10. Y me dice que convierte los siguientes decimales, los siguientes números decimales, las siguientes fracciones decimales, que los convierte a números decimales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un 4, lo que tengo que hacer es poner mi 4, ¿sale? Y recordar, digamos que el punto estaba aquí. Entonces, según cuántos ceros tengo, es el número de lugares que voy a recorrer mi punto. Por lo tanto, la respuesta a esta sería, por ejemplo, punto 4. Aquí tengo mi 25. Entonces, el punto me dice que está aquí. ¿Y tengo cuántos ceros? Tengo 1, tengo 2 ceros, por lo tanto, recorro el punto 1, 2, y entonces pondría el punto aquí. Y ese sería el resultado. Básicamente tendría que ser lo mismo con los demás. Entonces, venga, eso es lo que se nos está preguntando aquí. Y luego dice que si podemos encontrar alguna relación entre la representación de fracciones y la representación de números decimales. Pues sí hay una relación que, dependiendo de la cantidad de ceros,
es el punto, dónde muevo el punto, por ejemplo, qué pasa con las cantidades, pues se recorren los puntos, qué pasa con el punto decimal, se mueve a la derecha, o a la izquierda, depende de lo que estamos haciendo, pero lo que pasa es que se mueve. Eh, en dado caso, por ejemplo, en este caso, cuando convierto de fracciones decimales a decimales, pues lo muevo hacia la derecha, hacia el lugar donde lo voy a mover. Entonces, ¿cuántos espacios? Pues según tenga ceros, ¿no? Que es lo que me está diciendo. Y luego vienen estos otros ejercicios que ya son muy parecidos a los que hemos hecho anteriormente. Incluso aquí me pone un ejemplo. Es importante que lean porque también he notado que no leen, solo tratan de contestar. Me dice que si voy a, por ejemplo, en este caso, porque me llama de los espacios vacíos, ¿qué pasa si por ejemplo, este número que tengo 87 y tengo que recorrerlo el lugar 3 veces? Entonces digo que es el 87, que es la parte que me explica, perdón, 87, ¿sí? Y se supone que mi punto está aquí y dice que voy a recorrer 1, 2, 3 lugares, pero yo nada más tengo 1, 2 lugares y me dice, aquí me dice que qué pasa cuando hay un espacio vacío, pues se llena con un cero, por lo tanto coloco el cero y coloco el punto, entonces sería 0,87. Es lo que me están diciendo en esta parte y lo están haciendo de tal manera de que nosotros entendamos que tenemos que, una vez que tengamos un espacio vacío, simplemente tenemos que colocar ceros. Entonces, es el mismo tipo de ejercicio que anteriormente estábamos viendo, y vaya, pues no pasa nada, digo. Había que resolverlo muy sencillo, es lo único que nos están pidiendo. Y después nos viene una lectura más acerca donde reafirmamos lo de los puntos decimales. También nos dice que también podemos tener una notación desarrollada hacer la notación desarrollada de decimales, nos explica cómo, nos explica por qué es la potencia de 10, nos explica también nosotros cómo, este, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo un número, si yo sé que voy a convertir, por ejemplo, tengo 425 centésimos, me dice que al final pues voy a quedar con una parte entera, entonces también es importante que sepan que no siempre vamos a quedar abajo todos los números van a quedar a la derecha del punto, sino que algunos pueden estar todavía a la izquierda porque son partes enteros. Nosotros podemos entenderlo porque 425 es mayor que 100, por lo tanto se dice que es más de un entero. Entonces, eso es lo que nos está explicando. Y después viene una tabla de la que ya he hablado mucho, en la que yo tengo que estar trabajando sobre fracciones y me dice que si tengo una fracción que son 6/9 y si la puedo simplificar, claro que la puedo simplificar, puedo decir que puedo tener, ¿no es cierto? Me he equivocado. Que puedo sacarle la tercera parte y por ejemplo puedo decir que tengo 2/3, ¿sale? Y si yo divido esto como lo habíamos hecho anteriormente, pues tendría 0,66, 6 hasta el infinito. Y también les he dicho que, bueno, podemos tomar dos decimales y para convertir la fracción decimal, pues tendría que tener 66 y recorrer el punto, hacer la operación contraria. Así cuando yo quería convertir de fracciones decimales, que es una de las cosas que nos trata de decir, cuando yo trataba de convertir esta fracción decimal a decimal, lo único que tenía que hacer es, el punto estaba aquí, lo recorría hacia la izquierda. Ahora, si voy a hacer la operación contraria y voy a convertir un decimal a fracción decimal, lo que voy a hacer es poner el punto y enviarlo hacia la derecha. Y según los lugares que lo envíe, va a ser los ceros que yo voy a colocar aquí, va a ser la potencia de 10 que tengo ahí. Entonces, como tengo dos lugares, pues tengo 10 a la segunda potencia. Entonces, 10 por 10 son 100. ¿Sí? Eso también nos explica por qué son potencias de 10. Entonces, esta parte nosotros la veríamos como qué número de potencia es, cuántos lugares recorro. Es el número de la potencia del 10 que voy a recorrer. Por ejemplo, si recorriera 10 lugares, sería 10 a la tercera potencia, y sería 10 por 10, serían 100, y por 10 me darían 1000. Esa es otra explicación que podemos dar acerca de ese problema. Entonces, vaya que si yo
les he dicho que si tengo una decimal, lo puedo convertir a fracción decimal. Esa fracción decimal la puedo colocar aquí, saber si se puede simplificar. O si tengo una fracción ya simplificada, saber que puedo tener una equivalencia con un número mayor y también la puedo convertir, que la división de esos números sería el mismo decimal y la misma fracción decimal, por ende. Entonces, es lo que teníamos que contestar ahí. Enseguida vienen unas fracciones donde nos pidieron que hiciéramos esas tiritas que les pedí. En ellas me dice que formamos esta tabla y me dice que una pregunta, lo que pasa es que ahora necesitamos empezar a ubicar fracciones en una recta numérica y si se fijan, aquí me hace una pregunta, ¿qué fracción tiene más valor? ¿2 tercios o 1 medio? Entonces yo tengo aquí que esta parte de aquí es 1 medio y 1 medio, por ejemplo, déjenme, lo encontré aquí porque este es un medio y luego me da 2 tercios, entonces 2 tercios lo tengo aquí. Entonces, ¿cuál de estas dos fracciones se encuentra más hacia la derecha? Pues 2 tercios, por lo tanto yo diría que 2 tercios es mayor, ¿no? En este caso, pues yo digo que 2 tercios es mayor. Y por ejemplo me dice, tengo 1 tercio o 2 sextos, ¿qué es mayor? Pues aquí tendría yo que tengo 1 tercio y si se fijan aquí, tengo 2 sextos y se encuentran exactamente en la misma posición. Entonces, ¿qué es mayor? Pues o ¿qué es mayor? Pues en ese momento son iguales y si me preguntan por qué, cómo argumentar mi respuesta de que son iguales, porque puedo decir que 1 tercio es una fracción, 2 sextos es fracción equivalente de 1 tercio. ¿Sí? Así de simple. Venga, entonces continuamos con el manual. Entonces, si se fijan, ha sido muy sencillo todo. La manera en que lo debimos haber contestado. Esto me dice, incluso, fíjense, es muy importante. Veamos esta parte, ¿qué es mayor, 1 medio o 2 tercios? Muchas veces les he dicho que tengan mucho cuidado de leer porque muchas veces pues, las respuestas están a la mano. Entonces yo tengo 1 medio y 2 tercios y se fijan aquí quién era mayor, pues 2 tercios. Y luego digo 3 cuartos o 3 sextos y si yo me puedo ir a mi tabla, que se supone que es la que debemos de tener, está dividido, tengo 3 cuartos y luego tengo 3 sextos. Yo aquí lo puedo ver. 3 cuartos estaría aquí y 3 sextos estaría aquí. ¿Quién es mayor? 3 cuartos. Entonces, puedo ayudarme de esta tabla para poder contestar estas preguntas y utilizar el símbolo de mayor que y de menor que, tomando en cuenta que, o igual, tomando en cuenta que la punta de la flecha, yo le siempre digo, la punta de la flecha es el que indica el número menor, ¿no? Siempre apuntando al más chiquito. O algunos dicen que las dos puntas, las que tiene abierta, que es porque ese es el que se come el más grande, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos decía. Y entonces empezamos a ver lo de las rectas numéricas para nosotros tratar de saber o ubicar las fracciones en estas rectas. Entonces, pues nos decía que imaginamos que tuviéramos una recta y, por ejemplo, nos dice que en esta recta yo divida estas rectas en medios. Entonces, yo lo único que tenía que contar era cuántos cuadritos tenía para empezar a dividir en medios. Digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces tendría 12 cuadritos. ¿Cuántos sería? Si lo voy a partir de la mitad, ¿cuántos cuadritos tendría que tomar? Pues tendría que decir 12 entre 6. Por lo tanto, tomaba 6 cuadros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aproximadamente aquí, si no es que no me he equivocado. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 aproximadamente, aquí creo que es. Y ya dividiría en medios, ¿no? Y aquí tendría que poner que aquí es un medio, y aquí son 2 medios, por así decirlo, y aquí tengo 3 medios, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, lo único que tenía que hacer es contar cuántos cuadros tenías. Aquí también tengo 12 cuadros, entonces tengo 12 y dividido entre 3, pues decimos que voy a tomar 4, ¿no? Porque 12 entre 3 me da 4, entonces tomo de 4 cuadritos y empiezo a dividir en tercios. Y acá en cuartos, si yo tengo 4 y tengo cuartos y
y tengo 12 cuadritos, lo que tengo que hacer es dividir esos 12 cuadritos entre 4 y me darían 3. Entonces, para dividirlo en cuartos, tendría que tomar de a 3 cuadritos para nosotros decir cuánto es, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros contestaríamos. Bien, muy fácil. Hasta el momento todo ha sido muy fácil. Pero continuemos, ¿no? Entonces, nos dice que por aquí dividamos también en sextos, tenemos 12 cuadritos, entonces 2 entre 6, pues vamos a tomar 2 cuadritos, y aquí nos dice cuál es la estrategia que hemos utilizado, pues estamos midiendo cuántos cuadritos o cuánto es la distancia de la unidad, ¿no? Porque es del 0 a 1, entonces ahí es una unidad, un entero, y aquí en el 2 serían 2 enteros, entonces sería como partirlos, indicaríamos también, por ejemplo, en dónde está qué fracción, ¿no? Entonces sería una técnica que nosotros podríamos utilizar, y luego nos pide que nosotros ubiquemos en la siguiente recta numérica nosotros ubiquemos estas fracciones y nos dan 2 fracciones. Lo que debemos entender que también tenemos que buscar el 0. Entonces, si yo de aquí a aquí mido que esto de aquí a aquí ha avanzado 1 a 1 medio, aquí son, o podría decir que aquí son 3 medios, entonces de aquí a aquí es 1 medio, entonces aquí son 2 medios, por ejemplo. 2 medios. Entonces, ¿cuántos cuadritos tengo? 1, 2, 3, 4. Entonces yo digo 1, 2, 3, 4 y aquí pongo otro medio. Y luego 1, 2, 3, 4 y aquí pongo, aquí sería otro medio. Entonces aquí sería 1 medio. ¿Sale? Y aquí sería 0 medios o 0. Entonces aquí es donde encontramos el 0. Y ahora me dice que lo tengo que dividir en 4 partes. Entonces, pues simplemente si yo sé que contaría los cuadritos de aquí a aquí, que son 8 cuadros, lo divido entre 4, me tocan de a 2, por lo tanto los cuartos estarían aquí, por lo tanto un cuarto estaría en esta parte. ¿Sí? Y a 2 enteros, 2 cuartos, pues me diría 1, 2, 3, 4 hacia este lado, y por aquí tendría 4 medios, ¿sale? Y 1, 2, 3, 4 tendría 5 medios, que en realidad aquí estaría el 2 y un medio más. Este sería el punto para encontrar lo que viene siendo 2 enteros, un medio, ¿no? Y ese punto estaría aquí. Entonces es la manera en que nosotros tenemos que resolverlo. Está muy sencillo, les digo, nada más hay que tomar las medidas, hay que ver en cuántas partes, hay que ubicar el 0 primero para entender dónde estamos ubicados en la recta numérica. Imagínense que nos ubican aquí en el 2 y me dicen encuentra el 0, cuántas posiciones me tendría que recorrer, es lo que nosotros tenemos que identificar primero. Entonces tenemos que ubicar el 0 y tenemos que ubicar esas fracciones, es muy importante. Venga. Y parece que el video se está alargando un poco. Lo que tenemos que hacer aquí es, nos habla de la densidad de los números y me dice que entre estos números, entre estas fracciones, vamos a encontrar números. Entonces, yo les decía que si de aquí a aquí hay un sexto, si yo dividía esto a la mitad, hacía, digamos, a ojo de buen cubero, de momento. En un momento, aquí. Sí, sí, eso quiere decir que el entero ya venía dividido en sextas partes. Y si yo lo empecé a dividir aquí a la mitad, ya lo habían dividido en 12 partes. Y si lo volví a partir por aquí a en 3 partes, pues ya en 4 partes, pues ya lo había dividido yo en 12avos. Y así voy a estar dividiendo estas partes. Y entre estas partes que estoy dividiendo debe existir fracciones. No tengo que fijar nada de este lado, ni de este lado, ni de este lado. ¿Sale? Solo me pide que encuentre entre estas dos fracciones. Entonces, a mí no me interesa lo que está dentro, sino lo que está dentro de este espacio, ¿no? Entonces, esa sería parte de lo que estamos viendo. Perdón. Entonces, es parte de lo que vamos a encontrar como la densidad. También nos habla de cómo encontrar
los decimales. Y en la misma fracción nos dice que encontremos los decimales en esas fracciones. Entonces, ya nos habla, por ejemplo, qué dificultades encontramos para encontrar los decimales en la recta. Nosotros tenemos que encontrar los puntos tomando en cuenta los puntos A y B. Nos dan 2 puntos para nosotros medir dónde encontrar esas fracciones, ¿no? Entonces, nos dice que hagamos unos ejercicios, unos problemas también. Nosotros encontramos, o sea, tenemos que ubicar estas fracciones en la recta numérica, decir quién está más alejado, más hacia este lado para saber quién dio más vueltas, digamos, sabiendo que esta es una vuelta, quién llegó más lejos y contestar lo que nos preguntan, ¿no? Viene problemas en que nosotros tenemos que comparar fracciones, quién es mayor y quién es menor. Por ejemplo, 5 octavos o 7/16, o qué número se aproxima más. Por ejemplo, me dice, ¿qué número se aproxima más a media pulgada? Entonces yo tengo 5 octavos, 7/16, tendría que ver quién está más cerca, por lo tanto tendría que ubicarlo en la recta y ver quién es el que está más cerquitas de un medio, ¿no? Eso también nosotros podemos verlo de esta manera. Nos piden que hagamos un juego, pero esa actividad no la vamos a realizar debido a que pues, es una actividad grupal. Y venga, nos darán una tabla en la que yo tengo que tener el numerador y un denominador y simplemente tengo que sacar la fracción. En este caso, por ejemplo, este es mi numerador, tendría 1 y mi denominador sería 2. Por lo tanto, aquí tendría yo lo que viene siendo, digamos, un medio. Y un medio es equivalente a 0.5, ¿no? También tendríamos que sacar la fracción. Así tendríamos que hacerlo con los demás. Por ejemplo, aquí serían 2 medios y 2 medios es igual a un entero. ¿Sale? Y así los que teníamos que contestar. Venga. ¿Qué más? Venga, nos habla la síntesis acerca del numerador, del denominador, cómo es. Es muy importante que lo lean, que la parte de las fracciones decimales, los números decimales, cómo los representamos, cómo es que movemos el punto, para qué sirve el punto, qué representa, y al final también tenemos que contestar estos ejercicios que vienen como síntesis de lo que nosotros ya hemos realizado. Entonces, aquí tendremos que ubicar estas fracciones en la recta numérica y aquí decir qué fracciones podemos encontrar entre estas fracciones o hablar de densidad de fracciones. Y que convertamos estas fracciones a decimal y estas decimales a fracciones decimales, ¿no? Que es lo que nos está pidiendo, y luego que después reduzcamos esa expresión que yo me les he dicho que podemos utilizar el máximo común divisor para reducir las fracciones a su máximo. Aquí nos viene un ejercicio de fracciones unitarias. Este es un tema un poquito complicado porque nos dicen que tenemos que formar un medio sin sumar un cuarto más un cuarto con fracciones unitarias, diciendo que la fracción unitaria es aquella que tiene numerador 1. Entonces, yo la verdad como que siento que es una pregunta capciosa porque no he podido o no lo he entendido cómo resolverlo, pero es importante que ustedes expresen qué es lo que quieren y cómo lo harían ustedes, ¿no? Y si encontraron una solución. Al final vienen algunos ejercicios de, por ejemplo, cómo convertir estas figuras. Nos dice que, por ejemplo, si yo tuviera el mismo cuadrado, aquí no se acuerdan en la parte propedéutica en que les decía, dividen una figura en quintos y que se pueda dividir en séptimos. Entonces, nosotros podríamos tomar de ese ejemplo, que aquí, por ejemplo, he dividido esto en 5 y también lo he dividido en 7 partes. Entonces, si son 5 por 7, podría encontrar una fracción equivalente de que ahora tengo 35avos. Si se fijan, si junto o mezclo esas dos imágenes, pues obtengo esta, ¿no? Y así sería más fácil, una vez que ya están divididas en las mismas partes, pues entender qué es una fracción y saber qué puedo sumar. Para poder sumar necesito saber que tengo el mismo tamaño de la fracción. Sí, sería como decir, ¿cuántos pedacitos quito? ¿Cuántos pedacitos pongo? Entonces, esa es una manera de nosotros resolver sumas y restas de fracciones y que tenemos que entender que tienen que tener el mismo denominador. Por último, tenemos unos ejercicios y muchos problemas que vamos a resolver. Entonces, el día de hoy, aparte de una tarea que les voy a dejar, necesitamos que terminen esta parte, la página 53 de nuestro manual CIME, que es lo último que vamos a ver, ya que la siguiente semana estaremos hablando de
números con signo, ¿no? Y nos habla de problemas de cuánto debo, cuánto tengo, que es un tema nuevo que vamos a ver. Entonces, con eso cerramos la semana. Eso sería lo que nos están pidiendo. Los que les estuve preguntando, pues significa que hemos tratado de abarcar todo lo máximo posible. Entonces, espero que hayan quedado un poco más claro que lo que debo de contestar. Y pues de mi parte es todo. Por favor, no se olviden de preguntar cualquier duda que tengan. ¿Sale? Entonces nos vemos en una próxima y hasta la próxima semana.